Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido, donde hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y, a la vez, más enigmáticas de la farándula, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy, el título promete revelaciones jugosas, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desentrañar ese secreto que, según dice, Hande ha revelado sobre Kerem. ¿Será verdad? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta bomba informativa, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todas las novedades, dramas y romances del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ustedes saben que aquí les traemos todo el chismecito fresquito y sin censura. Así que si no quieren quedarse atrás, suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Qué pareja! Su romance, que nació en los sets de Senkal Kapm, nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Era como ver la fantasía hecha realidad, ¿no creen? Dos personas guapísimas, talentosas y con una química innegable, enamorándose en la vida real. Un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado, y el de Hande y Kerem no fue la excepción. Su ruptura fue, como dirían algunos, un balde de agua fría para muchos de sus fans. Rumores iban y venían, especulaciones sobre las razones de su separación inundaban las redes sociales, y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Y claro, como suele suceder en estos casos, las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Que si había terceras personas involucradas, que si las agendas de trabajo eran incompatibles, que si, bueno, ya saben cómo es esto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente sabemos qué pasó entre Hande y Kerem? Y lo más importante, ¿es verdad que Hande ha revelado un secreto sobre Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, pongámonos en contexto. En las últimas semanas han circulado muchísimos rumores sobre una supuesta entrevista o declaración de Hande en la que hablaba sobre Kerem y revelaba algo impactante sobre su relación. Algunos decían que había confesado que Kerem era demasiado controlador, otros que la relación se había vuelto tóxica, y otros incluso que había admitido que nunca estuvo realmente enamorada de él. Imagínense el drama. Pero, mis queridos chismosos, aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de investigación. Porque, seamos honestos, en este mundo de las noticias de celebridades, muchas veces las cosas se exageran, se sacan de contexto o directamente se inventan. Y nosotros no queremos caer en eso, ¿verdad? Así que nos pusimos manos a la obra y revisamos todas las entrevistas recientes de Hande, buscamos en las redes sociales, consultamos con nuestras fuentes y ¿saben qué encontramos? Pues nada. Absolutamente nada que confirmara que Hande haya hecho una declaración explosiva o revelado un secreto escandaloso sobre Kerem. Es decir, Hande ha hablado sobre su relación con Kerem en algunas ocasiones, pero siempre de manera muy diplomática y respetuosa. Ha dicho que fue una etapa importante en su vida, que aprendió mucho de él y que le guarda cariño. Pero nada de revelaciones impactantes, nada de trapos sucios, nada que se parezca a lo que se ha estado rumoreando por ahí. Entonces, ¿de dónde salió todo este alboroto? Pues, probablemente de la misma fuente de la que suelen salir la mayoría de los rumores, de la imaginación de alguien que quiere generar polémica y conseguir clics. Lamentablemente en el mundo del entretenimiento, este tipo de cosas son muy comunes. La industria del entretenimiento, aunque glamurosa y llena de brillo, es también un caldo de cultivo para la desinformación y la exageración. Los medios, en su constante búsqueda por la primicia y el clickbait, a menudo recurren a tácticas poco éticas, alimentando la especulación y creando historias a partir de la nada. Pero ojo, esto no significa que no haya nada de verdad en la historia. Porque seamos realistas, todas las relaciones tienen sus altibajos, y la de Hande y Kerem no iba a ser la excepción. Quizás hubo problemas, quizás hubo desacuerdos, quizás las cosas simplemente no funcionaron. Pero eso no significa que tengamos que inventar historias o creer en rumores sin fundamento. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que hemos visto y escuchado, es que Hande y Kerem siguen siendo profesionales y respetuosos el uno con el otro. Han coincidido en algunos eventos públicos y se han mostrado cordiales. No hay rencor ni resentimiento evidente. Y eso, en un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de dramas y escándalos, es algo digno de destacar.
En un mundo donde las relaciones terminan con batallas legales y declaraciones explosivas en redes sociales, la madurez y la discreción de Hande y Kerem son una bocanada de aire fresco. Demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación civilizada y respetuosa. Ahora bien, volviendo al secreto que supuestamente Hande reveló sobre Kerem. ¿Cuál podría ser ese secreto? Bueno, aquí podemos empezar a especular un poco, pero siempre con cautela. Porque, como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Aunque no haya una bomba informativa confirmada, es posible que haya detalles sutiles, pequeñas pistas que nos permitan entender un poco mejor lo que pasó entre ellos. Podría ser que Hande haya revelado, de manera indirecta, alguna cualidad o característica de Kerem que no conocíamos. Quizás haya contado alguna anécdota divertida o revelado algún detalle sobre su personalidad que nos permita entenderlo un poco mejor. O quizás haya hablado sobre los desafíos de trabajar juntos en una serie tan exitosa y cómo eso afectó su relación. Imaginemos, por ejemplo, que Hande en una entrevista sobre su crecimiento personal, menciona lo difícil que fue mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal mientras filmaba Senkalkam. Podría ser que entre líneas esté insinuando que la presión del trabajo afectó su relación con Kerem. O tal vez, en una charla sobre sus próximos proyectos, revele que busca papeles que le permitan explorar personajes más complejos, lo que podría interpretarse como una crítica indirecta a la dinámica de su relación anterior. Pero, repito, todo esto son solo especulaciones. No hay nada concreto que confirme que Hande haya revelado un secreto escandaloso sobre Kerem. Y sinceramente creo que es poco probable que lo haga. Hande siempre se ha caracterizado por ser una persona discreta y reservada, y no creo que vaya a romper esa imagen ahora. Hande ha construido su carrera a base de talento y profesionalismo, y es poco probable que se involucre en un escándalo mediático que pueda dañar su imagen. Es una actriz inteligente que sabe cómo manejar su vida pública y privada, y es poco probable que caiga en la trampa de los rumores y la especulación. Además, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. No podemos exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida personal ni juzgarlos por sus decisiones. Es fácil olvidar que detrás de las cámaras y los flashes hay personas de carne y hueso, con sus propias luchas y desafíos. Juzgar sus decisiones y exigirles explicaciones es una falta de respeto a su privacidad y a su humanidad. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Y por supuesto seguir comentando y compartiendo nuestras opiniones sobre ellos, pero siempre con respeto y responsabilidad. El respeto es fundamental en cualquier conversación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Podemos expresar nuestras opiniones y compartir nuestras ideas, pero siempre con respeto y consideración hacia los demás. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. Después de nuestra exhaustiva investigación, podemos concluir que el secreto que supuestamente Hande reveló sobre Kerem es, en gran medida, una exageración o una invención. No hay pruebas de que Hande haya hecho una declaración explosiva o revelado un secreto escandaloso sobre su expareja. En resumen, este secreto es más un producto de la imaginación de algunos que una realidad tangible. Lo que sí hay es mucho ruido mediático, rumores infundados y especulaciones sin sentido. Y nosotros, como buenos detectives del mundo del espectáculo, hemos desenmascarado esta farsa. Hemos demostrado que la verdad a menudo se pierde en el laberinto de la información, y que es importante analizar críticamente lo que leemos y escuchamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para aclarar un poco las cosas. Recuerden que en este canal siempre les traemos la información más precisa y verificada, sin caer en el sensacionalismo ni el amarillismo. Nuestra misión es mantenerlos informados y entretenidos, pero siempre con responsabilidad y ética. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su fidelidad. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir adelante y traerles el mejor contenido posible. Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué opinan sobre todo este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Creen que los medios exageran las cosas? Quiero leer sus opiniones. Queremos saber qué piensan, qué les preocupa y qué les interesa.
Sus comentarios son fundamentales para que podamos mejorar nuestro contenido y adaptarnos a sus necesidades. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Así ayudamos a que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles más contenido interesante y entretenido. Compartir este vídeo es una forma de difundir información verificada y combatir la desinformación. Y lo más importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo vídeo y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Suscribirse es la mejor forma de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis chismosos, no crean todo lo que leen y siempre hagan su propia investigación.